Buenas tardes amigos, bienvenidos un lunes más a nuestro programa de Ecos del Domingo. Una bendición poder contar con su compañía y una bendición poder contar acá con Padre Cejo nuevamente. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Mau? Un gusto de saludarte un lunes más acá compartiendo unos ecos de la palabra de Dios para que siga resonando en mi corazón y siga haciéndonos bien a cada uno de nosotros. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias, gracias. Y esta semana con un eco fuertísimo, un eco muy claro Bueno, con... estamos en un momento central del Evangelio, ¿verdad? Este Ujú. episodio de Cesarea de Filipo en casi los 13 evangelios sinópticos marca así como la mitad del Evangelio, un antes y un después. Claro, entonces voy a leerlo para ir entrando ya en materia. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio duro, duro, duro. Eso que decir, la parte central de los evangelios que tenemos. Sí, los evangelios Ajá. sinópticos. Los sinópticos, sí. Nos queda Juan ahí por fuera de esto. Juan siempre anda por su lado. Juan le gusta Sí, sí. andar. Ese Claro, no, Juan no era escribe, del montón, Juan. sí, sí, Juan escribe 100 años, al año 100 de la era cristiana, y dice, no, ya hay tres evangelios que cuentan, ¿verdad? Una versión, Ujú. voy a contarlo desde esta otra óptica, y nos regala un Sí, hermosísimo evangelio. lo cuenta más amoroso, Sí, sí, su sí. forma de escribir. Ok. Ok, mira, algo que me llamó la atención y ahora le está dando vueltas. No, no sé cómo lo verás vos, pero antes de empezar con mis ecos, me llama la atención: Jesús siempre está en movimiento, siempre está desplazándose. Siempre, y fueron de tal pueblo a tal pueblo y caminando por tal lugar. Me llama la atención eso. Y ahora lo que estaba releyendo de nuevo el Evangelio, me di cuenta de ese detalle. Él siempre está en movimiento. Nosotros muchas veces estamos en un letargo espiritual que nos cuesta salir Bueno, de ahí. justamente era mi primera observación al evangelio de hoy, al evangelio del domingo. Ajá, Empieza así por el camino, por el camino. Y eso tiene una resonancia importante porque al principio nuestra iglesia no se llamó iglesia, es un término que recogemos por el evangelista Mateo, que es el único que usa la palabra iglesia. La forma en que nos referimos a la comunidad creyente es a los seguidores de ese camino. Así lleva Pablo cartas para llevar presos a los seguidores de ese camino. Entonces, la iglesia inicialmente se concibe como camino. ¿Y esto qué significa? Que vamos de paso, que vamos de paso. El querer seguridades no es propio de los cristianos. El querer tener todo claro no es propio de los cristianos. El querer ser santos ya hoy, ¿verdad? No es propio de los cristianos. Los cristianos somos los que sabemos que vamos en camino. Y la iglesia ha tenido sus peores momentos en esos 2000 años cuando ha querido aferrarse al mundo, a la cultura, a las ideas, a tantas situaciones, olvidando su dimensión de peregrina.
Y por eso, valga el comercial, aunque ya cerramos el mes de julio, mes de la juventud, pero por eso uno de los grandes aportes de las juventudes a la iglesia hoy es que en esta cultura posmoderna líquida, nuestros jóvenes nos están recordando esta dimensión. No se aferran ni a esta parroquia, ni a esta iglesia, ni a este grupo, ni a esta estructura, ni a este movimiento, sino que son mucho más libres y tienen fe más de peregrinos que de personas estables. Y la mayor parte de los conflictos que tenemos hoy en la iglesia, bueno, los conflictos son fuertes hoy en la iglesia entre quienes quieren una estabilidad muy clara, dogmática, doctrinal, moral, litúrgica, y quienes quieren entender la fe más como lógica, dinámica y de movimiento. Por ahí vamos. Entonces no es ese detalle que percibiste ahora en esta lectura que haces, es muy, muy importante. La fe es la fe del peregrino, la fe del caminante, la fe del que no ha llegado, siempre. La fe del que está en proceso. Ok. Y ahí ya para entrar a los ecos, que eso sí los tenía. Sí, por eso, perdón, la trapeada de Padre y Señor mío que lleva Pedro en este evangelio, ¿verdad? Es parte del camino. Esa no es la versión final. Esa no es la versión final de Pedro. Pedro no seguirá siendo Satanás. Sí. Y entre más pruebas haya, entre más golpes, es donde más se aprende. Y Pedro tropezó cantidad de veces y de eso tuvimos a ese primer papa. Sí. Entonces, vamos. En esa pregunta que hace Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Ok, ahí muchas veces nos quedamos con eso. ¿Quién dice la gente? Y por allá que escuché que Padre Cejo dice que Dios es esto, por allá que otro padre dice esto, y que por allá otra persona me dijo que Dios es esto. Ok, no puedo quedarme en qué dice la gente. Muy importante ahí buscar qué es para mí, que es la pregunta que él les hace después. Y para ustedes, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y en ese ¿quién soy? Me puse a pensar muchas veces. Ajá. Perdón que te interrumpa, pero si lo conectamos incluso con el Evangelio del domingo pasado, es necesario que el sordo sea apartado de lo que la gente dice para que pueda escuchar bien. Claro. Nada más para juntar una cosa con la otra. Sí, no, y tenés toda la razón. Porque sí, muchas veces nos quedamos envueltos en esa multitud y al final escuchamos 100 ideas diferentes y no aterrizamos ninguna ni tenemos una propia. Y ahora sí, entrando a esa pregunta, si nos pregunta a nosotros en este momento alguien, ¿quién es Jesús para vos? Y por lo general de una vez agarramos la Biblia y sacamos lo que hemos escuchado por allá de tal sacerdote, la prédica de tal predicador, el libro que leímos, y tenemos para darle un discurso de 3 horas de quién es Jesús. Y nos estamos quedando quizá muchas veces equivocados en la teoría. Nos quedamos solo con la teoría y no con la práctica, no con ese amor. Nos ponemos a ver, Jesús es el Salvador que vino a la tierra, que Dios que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, murió por nosotros. Ok, tenemos la teoría, la tenemos clara. Pero para vos, ¿qué es? ¿Ya qué es en tu vida? ¿Qué reflejo tenés en tu vida de Él? Y ahí es donde viene la parte, y lo ligo a la segunda lectura, en Santiago, de que qué es la fe sin obras. ¿Y de qué nos sirve toda esta teoría si no la ponemos en práctica? ¿De qué nos sirve toda la teoría de qué es Dios si no demostramos ese Dios en nuestra vida, si no demostramos ese Dios a los demás? Si no somos esa iglesia peregrina que vos decías, que está en constante evolución, en constante movimiento, como le pasó a Pedro, eso que hablábamos. Y Pedro, ¿cuántas veces tropezó para llegar a ser lo que fue? Y Pedro se sacó un 100 en teoría. Ajá, se sacó un 100. Sí, aquí dice Pedro... la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, ¿verdad? No en este evangelio, en el de Mateo sí, le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso, ¿verdad? En teoría se sacó un 100. Sí, claro. Pero en no lo le que bastó. Significa ser Mesías, le fue como un quebrado. Claro. Sí, y ahí a Pedro le pasó como a nosotros. Y sabemos mucho de la teoría, pero a la hora de la hora, y trató de disuadirlo. Y ya Jesús venía con su misión clara
Y Pedro le dice, sí, eres el Mesías. Es como cuando comentábamos de Santo Tomás, ¿recuerdas? En Pascua, el Evangelio de Santo Tomás, esa profesión de fe tan clara que da él, Señor mío y Dios mío. Y Pedro lo hace también, pero lo hace basado en la teoría, basado en lo que ha escuchado de Jesús, basado en los prodigios que ha visto, pero se quedó ahí. La parte de ponerlo en práctica, de conocer qué es el Mesías realmente, se le olvidó. Y él trató de agarrar ese Mesías y decir, es mío, acá me lo dejo, no le va a pasar nada. Y se quedó pensando únicamente como humano. Nunca elevó su pensamiento a otro plano que era el que Jesús quería que ellos vieran, que conocieran todo lo que iba a pasar. Y eso que muchas veces nosotros nos negamos también. Esa vida, la vida es para disfrutarla, pero la vida para disfrutarla también tenemos que sufrirla, aunque suene raro, aunque suene medio masoquista, pero la vida para disfrutarla hay que sufrirla. Y si no tenemos pruebas, si no tenemos golpes, y todo sería monótono. Ya viviríamos en un jardín ahí de rosas lindísimo, nada más, sin que pase nada. No tendría un más allá. Y la vida con las pruebas, aprendemos a disfrutarla, aprendemos a superar las pruebas, a agarrar de la mano a Dios, salir de las pruebas y caminar. Que eso es lo bonito, eso es lo que le da sazón a ese caminar que tiene la iglesia, ese caminar que tenemos nosotros. Y es lo que Pedro no entendió ahí. Y creo que en otro momento lo decíamos, no hubiera un domingo de resurrección sin un Viernes Santo. Y el mismo Jesús pasó todo eso para llegar a resucitar, para demostrar su grandeza, su poder y vencer a la muerte, para darnos salvación a nosotros. Y tuvo un camino complicado que él mismo en su momento le dijo al Padre, y no recuerdo exactamente la cita, pero que si era su voluntad que apartara ese cáliz de él. Y muchas veces nosotros nos quedamos ahí con eso, viendo a ver cómo le huimos a todos los problemas, queremos todo fácil y no, la vida se compone también de esos golpes, también de esas pérdidas que muchas veces tenemos. Y ahí es donde entra Pedro, como siempre, metiendo la pata y trata de tentar a Jesús. Bueno, yo lo veo como una tentación, como, mira, no, y tenemos que evitar eso, no puedes pasar por todo eso que estás diciendo y venirte para acá, que nosotros te vamos a proteger, vamos a ver quién más se nos une para custodiarte, así lo interpreto yo. Siento que él de una vez trata de buscar protegerlo, como pasó en el huerto de los olivos, cuando le corta la oreja al empleado de los sumos sacerdotes, a Malco. Pedro siempre tuvo eso en su cabeza, defender a Jesús, pero defenderlo desde el punto de vista de un humano. Sí, al final la respuesta de Pedro es muy básica, ¿verdad? Muy básica, no en el sentido de poca escolaridad, sino muy básica, sino muy arraigada en nosotros. Uh-huh. Algo que vamos a ver, una de nuestras mayores contradicciones es que tenemos un instinto de preservar la vida, ¿verdad? Es básico, es instintivo, no solo fisiológico, sino emocional. No queremos morir, la muerte nos genera repulsa, rechazo. Hay acciones incluso biológicas para preservar la vida, pero también emocionales. Eso es básico, eso es fundamental. Pero por otro lado tenemos un ideal creyente que nos dice, no, sabe, tranquilo, está bien que muera, déjese matar, déjese morir. No. Si este mundo es del más fuerte, diría Maquiavelo, el príncipe, y no los demás. Si lo que manda en este mundo es la voluntad de poder, diría Nietzsche, el que es más fuerte, el que se impone a los demás, o lo dice la sabiduría popular, el que tiene más anillo, traga más pinol. Pero nosotros, por nuestra vocación creyente, estamos llamados a dar la vida. Muy fácil ver a Pedro, muy sencillo ver a Pedro y decir, qué bruto, Pedro, pero Jesús le está diciendo que tiene que ir a morir y Pedro ya va y saca, ¿verdad?, de jetas a decir lo contrario. Pero es que ese Pedro también somos nosotros. Cuando Dios nos dice que lo más importante es el último lugar,
y te encontrás gente, hasta digo, ¿verdad? No porque no sé si es que así es, te encontrás gente en grupos de iglesia peleando por quién es el coordinador, quién manda, cómo se hacen las cosas y cómo él quiere o cómo quiere la otra persona. Luchando por poder ahí de un grupo de 10, 15 personas, porque quieren mandar, porque quieren imponerse. Claro, es muy fácil ver a Pedro y decirle, uy, sí, Satanás, le dijo Jesús. Pero es que nosotros somos satánicos también cuando rehuimos la cruz de Cristo y cuando dejamos que aflore eso tan básico en nosotros de preservar la vida, de no morir, y nos damos el paso cristiano de dejarnos matar. Y eso, ¿verdad? Y bueno, qué pena, ya yo estoy con mis ecos, qué vergüenza, ¿no? Te Tranqui. atropellé, pero ahí vamos. Para mí, desde el Evangelio de este domingo, yo lo que rescato es eso, la fe es un proceso, es un camino. Nadie nace ni aprendido, ni porque hayamos hecho una opción por Cristo significa que ya hayamos aprendido a morir por los demás y a dar la vida como Cristo, ¿verdad? Al momento de la cruz, todos huyeron, bueno, su mayoría, todos huyeron, quedaron unas mujeres ahí, el discípulo amado. Después murieron, sí, valientemente. Después dieron la vida, claro. Pero la fe es eso, es un camino, es un proceso. Un camino, un proceso donde tenemos que ir aprendiendo todos los días quién es Jesús. Donde tenemos que ir aprendiendo todos los días y cada vez más cómo me salva, qué significa que sea Mesías. ¿Verdad? Porque a veces no queremos ser salvados como Dios quiere salvarnos. ¿Verdad? Es como el que va al doctor y le dice, no, mire, usted está mal de triglicéridos, está mal de colesterol, está mal de azúcar, ¿verdad? Tiene todo, el internista le dijo, ¿tiene todo es malo? Y lo que usted necesita es empezar a cambiar su vida sedentaria, a comer mejor y a moverse más. Ya ahí sí no me gusta, ¿verdad? Y ahí sí no queremos. Yo quiero una medicina que no me impida mi vida sedentaria, que no me impida comer lo que como. No quiero hacer un esfuerzo. Y ahí es donde muchas veces, ¿verdad? Se nos va la vida tratando de ser creyentes, tratando de ser cristianos, tratando de ser discípulos. Y al fin, perdón, nada más un tema ahí. Ser discípulo, al final la propuesta de Jesús es seguirlo a Él. La figura de este evangelio es la parte plástica del evangelio, es como una obra de teatro. Jesús está de frente a sus discípulos, ¿verdad? Ya Pedro contesta, tú eres el Mesías. Y Jesús ahora les dice, bien, el Hijo del Hombre, antes preguntó que quién era Él nada más, ahora se pone nombre. El Hijo del Hombre, haciendo referencia, ¿verdad? A los textos del Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre es necesario. La palabra que usa ahí en griego es muy fuerte. Dei, es necesario. No hay opción. No hay otro camino. No hay otro camino. Es necesario. Y cuenta todo lo que va a ser su pasión y su muerte. Entonces dice, Pedro se lo llevó aparte. Entonces, si nos podemos imaginar, aquí está Jesús hablando con sus discípulos y Pedro se lo lleva aparte. Y aquí aparte, Pedro se pone a increpar. Eso no te puede pasar, no sé qué. El texto dice, Jesús se volvió, está quedando con Pedro, ¿verdad? Jesús se volvió, es decir, le da la espalda a Pedro. De frente a los demás discípulos, le da la espalda a Pedro. Y la frase que le dice es, vete detrás de mí. No, el texto litúrgico no sé cómo dice, ¿cómo fue que leíste, Mau? Perdón. Colócate detrás de mí, dice mi Biblia. Ahora, algunas traducciones dicen vete, lejos o lo que sea. La traducción literal es vete detrás. Vete detrás. No sé cómo dice el texto litúrgico. Apártate de mí. Apártate de mí. No, qué pena, pero no. Qué pena, pero no. Es vete detrás. Porque la vocación del discípulo es ir detrás. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dice, vente detrás de mí. Cuando uno lee el texto en griego de la vocación de Pedro y lee este texto, ve que las palabras coinciden perfectamente. Jesús le repite a Pedro lo que le dijo cuando lo llamó.
vente detrás de mí. Entonces le da la espalda, lo coloca detrás físicamente, le dice, ese es tu lugar, Pedro. No te me pongas al frente a decirme lo que tengo que hacer. Tu lugar es ir detrás. Es decir, que si yo voy hasta la cruz, vas a ir hasta la cruz. ¿Verdad? Y esa es la tentación permanente de nosotros, los que vamos en camino y todavía no somos los cristianos que deberíamos ser, que muchas veces queremos ponernos delante de Jesús. ¿Verdad? Y sí sabemos las normas y los principios y las ideas del Evangelio, pero le ponemos un constante asterisco, aplican restricciones. En mi vida esto sí, pero no tanto. Hay que amar a los enemigos, excepto a fulano de tal. Hay que despojarse de todos los bienes, pero dejarse tanto en el mal. Hay que ¿verdad? Siempre andamos poniendo excepciones para nosotros, porque no terminamos de ir detrás de Jesús, sino que nos queremos poner delante de él. Paciencia, lo hacemos todos. Todos somos satánicos en ese sentido. Quítate, vete detrás, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Y todos tenemos algo de Satanás. El Satanás, la palabra Satanás es el que se opone. Literal, es una palabra hebrea, es el opositor. Y nosotros nos oponemos, somos satánicos al Evangelio de dar la vida, porque duro es este lenguaje. ¿Quién puede con él? Y muchos dejaron de andar con Jesús aquel día, dice otro texto de San Juan. Es duro, es difícil, y se nos va a ir toda la vida aprendiendo. Lo importante es seguir en camino. Cuantas veces nos equivoquemos como Pedro, cuantas veces se nos salga el chuki, ¿verdad? Para decirlo así, y se nos aparezcan esas actitudes satánicas de buscar el primer lugar, de buscar el reconocimiento, de buscar tener la mayor cantidad de likes, de buscar que la gente me aplauda, de buscar ser importante, ser un influencer, para que todo el mundo haga lo que yo digo. No, lo importante no es ser un influencer, lo importante es seguir al influencer más grande, que es Jesús, y seguirlo, ir detrás de él. Pero nos vamos a equivocar muchas veces de camino. Pero eso se trata, de aprender de nuestras equivocaciones, de rectificar y poco a poco ir aprendiendo esta lógica de dar la vida por los demás. Un poco por ahí. Claro. Mis ecos. De tomar esa cruz que todos tenemos que cargar, sin poner peros, sin rehuirle. Sin nada de caritas. Claro, siempre vamos a hacer caritas, ¿verdad? El ideal es no hacer caritas. Tenemos que tener muy claro el ideal. Para mí me gusta esto, la fe del proceso, la fe del camino. La fe del camino es tener muy claro el ideal y muy clara la realidad hoy de que estoy muy lejos del ideal. Porque a veces nos ponemos el ideal y me empieza a dar como congoja de que no llego, que no lo logro, que no estoy ni cerca, ¿verdad? Y empieza la fe más bien a destruirnos, porque somos escrupulosos, porque somos exigentes con nosotros mismos más de nuestra fragilidad, porque no nos terminamos de aceptar que somos de barro y que somos frágiles. No, la fe del caminante es el que tiene clara la meta, pero el que tiene claro también lo difícil que es llegar a esa meta. Y se confía. Claro. Sino y disfrutar ese camino y ofrecer esa cruz, ese sacrificio que tantas veces tenemos que pasar por nosotros, por la misma salvación de nuestra alma y por todos los demás que vienen también caminando con sus cruces. Claro. Y perdón, a eso que también quiero aportar algo ahora que decís eso. ¿Qué es la cruz? La cruz es sacrificio. No. Sí, pero no. La cruz es amor. ¿Verdad? La cruz es amor. Amor que llega hasta el sacrificio. Porque no se puede encontrar muchas personas, ¿verdad? Que sin amor asumen muchos sacrificios. Sin amor, es que saco mis cruces y no, ahí no es cruz cristiana. El sacrificio que se lleva sin amor no es la cruz cristiana, ¿verdad? La cruz cristiana es el amor que no le teme a sacrificarse. Y entonces resulta, lo voy a decir muy sencillo, pero no lo es, resulta hasta fácil dar la vida.
Cuando el amor es grande, la entrega de la vida no se piensa. Es desinteresado. Si, a ver, si una mamá tiene un hijo enfermo y donar uno de sus órganos aunque comprometa su vida, le puede dar la oportunidad de salvar a su hijo, no lo piensa, es fácil, el amor lo hace fácil. Si una mamá, la suegra, incómoda, difícil, confisgada, está muy mal y un órgano de ella que le puede comprometer la vida, la puede salvar, lo pensará un poco más. El amor hace fácil la entrega. Por eso la cruz es amor ante todo. Claro. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya hemos ecografiado mucho el Evangelio. Sí, sí, no, y es que se prestaba, había montones de cosas para sacarle. Sí, sí. De hecho, ni me he fijado en cuánto tiempo llevamos, qué pena. Sí, no. José, y vieras, hay por ahí una personita muy especial, ahí mi viejita que cumple años esta semana, fan destacado del programa, ahí está viéndonos. Mayra de los Dolores. Doña Mayrita. Muchas felicidades. Por eso me puse la roja hoy, la roja de los ticos para celebrar la independencia del 15. Del para celebrar 15. el cumpleaños. Día de la Virgen de los Dolores, Día de la Independencia y cumpleaños de mi abuelita Mayra. Un abrazo muy grande, la recuerdo con cariño, con mucha gratitud, y ahí estaremos el próximo miércoles, un par de días, ofreciendo la misa también por ella. Muchas gracias. Y que ella nos haga una ollita de carne, como aquella vez. Bueno, me parecería muy bien eso, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos que ponernos de acuerdo para ir donde Tita, que nos haga olla de carne. Esperemos pronto a ver que se pueda movernos un poco más. Claro. Sí, no, José, muchísimas gracias a vos y gracias a todos los que nos acompañan. Y un eco hermoso que nos deja la palabra de esta semana. Y que siga resonando cada vez más fuerte en nosotros y llevemos este eco a los demás también. No nos quedemos con esto para nosotros, sino que sigamos compartiendo estos ecos, que resuenen en todos. Y que sigamos caminando. Que sigamos caminando, así es. Aunque nos equivoquemos. Aunque nos equivoquemos, entre más nos caemos, más aprendemos. La idea es aprender, no quedarnos igual. Sí, recuerden. Muchas gracias. Los avisos de Rosa Mística y Miércoles de Oración. Sí, nos vemos hoy, 7 de la noche, con el Rosario de María Rosa Mística, y el miércoles, 7 de la noche, con Noches de Oración. Y el próximo lunes, si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente acá en Ecos del Domingo con Padre Cejo. Que Dios los bendiga, buenas tardes y muchísimas gracias, Cejo. Gracias, Mau, gracias a todos, nos vemos.